José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro. Para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días a todos, bienvenidos a Frente. Qué bien esta mañana tener de visita en el programa y como invitados especiales al presidente de la comisión dictaminadora de este proyecto de ley de justicia tributaria, el doctor Hugo Noé Pino, vicepresidente del Congreso Nacional de la República. ¿Qué tal, doctor? Buen día, ¿Cómo Renato. está usted? Muy bien, gracias. Buenos días. La doctora Ligia Ramos, que es la secretaria de esta comisión. Doctora, ¿qué tal? Buenos días, Renato. Me alegro de verla, doctora. Igualmente. Una doctora a la que mi familia le tiene una gran estima por las cualidades de Ligia Ramos, ese espíritu servicial, ese don que se lo da a Dios y que muy bien lo canalizan los médicos con vocación al servicio de la comunidad. Que me agrada tener a Ligia y decirle esto en público, lo linda persona que es, lo maravillosa que es. Como doctora, usted puede discrepar de ella políticamente, pero bueno, así es la política, en democracia así es. Pero yo estoy hablando de la Ligia Ramos como profesional de las ciencias médicas, como una profesional que sigue ese apostolado de Hipócrates. Así que, gracias, doctora. Gracias. Lo mismo puedo decir de Silvia Ayala, que es la vicepresidenta de esta comisión, una profesional aguerrida, pero yo sé que en el fondo Ligia es una mujer que quiere a Honduras y que espera ver a una Honduras diferente, con más equidad, con más bienestar, con más igualdad. Bienvenida. Bienvenida, Gracias, Silvia. buenos días. Y no se lo digo por adulación, se lo digo porque ese es mi criterio, ni siquiera percepción. Se puede discrepar de algunas posiciones, pero la discrepancia hay que dejarla en eso, porque hay gente que piensa diferente a como piensa uno. Por eso es que es tan pobre el debate en Honduras, pero pobrísimo el debate en Honduras, porque aquí si se es de izquierda se le critica, si se es de derecha se le critica. La cuestión es poder disentir en lo que pensamos sin descalificarnos. No porque alguien sea de izquierda, no porque alguien sea de derecha que es una mala persona. No porque alguien sea de izquierda o derecha es que es corrupta. No vemos esas cualidades individuales de la persona, sino que por razones de tipo ideológico y la manera como vemos la vida, así metemos en un mismo costal a todo mundo si no piensa como nosotros. Y ese es el pobre debate, desgraciadamente. Y claro, eso tiene que ver mucho con ese nivel de escolaridad tan bajo que tenemos los hondureños. Y me agrada tener a un amigo de siempre, a Jorgito Zelaya, más de 4 décadas de conocerlo, hoy precandidato a la presidencia de la República, miembro de esta comisión dictaminadora. Conozco a su familia, a sus hijos, los he visto crecer, casi hasta nacer, así que me agrada presentar a Jorge Zelaya. A Jorge y a Rafa. ¿Recuerdas cuando fuimos al seguro? Me acuerdo cuando nació tu primogénito, sí, que cantamos aquella canción. Eso no lo digamos porque sí, la gente no se está viendo. Sí. No, Renato, gracias, de veras. Y muy contento la introducción que has hecho y la descripción de 4 de los 9 miembros que formamos parte de esta comisión. Fíjate que anoche se me venía a la mente después de que nos dijeron que íbamos a estar acá. Recuerdo 1987, cuando caminábamos del estadio hacia la Kennedy y después me venías a encaminar de la Kennedy a Plaza Miraflores y ahí nos separábamos, tú te ibas a la Kennedy y yo me venía a la Pagoda. Como en aquel tiempo queríamos ver una Honduras diferente, una Honduras mejor, y hoy estamos viviendo situaciones muchísimo más difíciles que las que se pasaban en ese entonces. El esfuerzo debe ser compartido, Renato, honestamente, y por la introducción que has hecho aprovecho para decirlo.
Yo soy diputado del Partido Nacional y tú me conoces perfectamente, pero no soy una persona obcecada, sectaria. Yo creo que estamos viviendo un momento en el cual necesitamos dialogar y unirnos todos, sin sectarismos y sin intereses económicos particulares, que es lo que ha privado aquí. Y honestamente lo digo, me conoces, Renato, y sabes perfectamente lo que estoy diciendo. Sabes perfectamente. Mira, lo que se ha hecho en el pasado reciente no se puede seguir haciendo en el país. Y si lo seguimos haciendo, vamos al despeñadero totalmente. Por lo tanto, se necesita aquí la empresa privada, una empresa privada robusta, pero una empresa privada justa, que quienes le han hecho daño al país no se lo sigan haciendo. Una clase trabajadora dedicada, dando su esfuerzo, pero son los que más han sido sacrificados. Y un gobierno, quienes lleguen ahí, que no se dediquen a robar. Ese ha sido el grave problema que hemos tenido. Una clase política que se ha dedicado a eso, coludidos con unos pocos empresarios. Renato, aquí todos los que estamos, mira, yo estuve el fin de semana en Choluteca haciendo campaña y me fueron a buscar unos muchachos camaroneros y que tienen todo el derecho, son hondureños compatriotas que están luchando, pero mire, transmítanle, y así les dije, y se los dije a ellos, el mensaje a los camaroneros de más alto nivel. Digo que le han hecho mucho daño al país. Ustedes aquí, y no es el caso de ellos, se han estado acostumbrados a darle dinero a los diputados. Es que esta ha sido la práctica, darle pista a los diputados, darle pista a los presidentes, y resuelven, ay, la gente pobre. Entonces, eso es lo que nosotros queremos que cambie. Por eso cuando a mí me dicen, me da mucha tristeza, te lo digo, cuando Jorge está vendido, Jorge ya se alineó. No, yo si estoy vendido con el país. Y esa va a ser mi conducta hasta el final. Si tú yo sé que me estoy extendiendo, Renato, pero si tú me preguntas ahorita, yo no sé por qué voy a votar. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría que hemos recibido, que son 11, creo... 8 más 1 más 9. 9, no, pero lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, 10. Y sábado 11. Por eso 11. Mira cuánto hemos recibido, 11. 21. Fuera de 5 horas que estuvimos con la gente del azar. Fuera de 5 horas, dándonos explicaciones. Y yo solo 2 organizaciones he dicho, estamos en contra, pero la pequeña y la mediana empresa dice, pucha, esos beneficios que les dan, dennos a nosotros también, es la gente que más necesita. Entonces, ¿dónde quiero llegar? Que cuando me agarran a mí dicen, Jorgito ya no es nacionalista, Jorgito se le vendió a el tilín está ahí. No, tilín han agarrado siempre los que han estado dentro del partido. Así te lo digo, y esa es la dura realidad que se ha vivido aquí. Entonces, esas cosas, Renato, no puede seguir la manipulación. No podemos continuar de esa manera. Y el país lo conformamos los casi 10 millones de hondureños. Entonces todos estamos obligados a poner nuestra cuota de sacrificio, si esa es la palabra. Si no, Renato, esto se va a hundir. Entonces no se trata, si yo le digo, si a la presidenta le va mal, ¿a quién le va a ir mal? ¿Le va a ir mal a Libre, solo a Libre? Le va a ir mal a todo el mundo. Si le va bien, que le vaya bien a todo el mundo. Ya va a venir el tiempo de campaña. Entonces ahí yo le puedo decir, si Libre, mira, Renato, no necesito oposición, te lo juro por Dios. Ellos mismos se pelean y no se toman los centros de salud de acá. ¿Y quiénes los toman? Libre. Las carreteras, ¿quiénes se las toman? Libre. Los relajos, ¿quiénes? Libre. Ellos mismos. Le nombran uno en una departamental de los maestros, el otro del movimiento de Libre no quiere. No necesitan ni oposición. Entonces dejémoslos más bien. Pero aquí todo cuando vemos las ñangaradas de Libre, Libre es esto y esto y esto, Libre es lo otro. Bueno, ¿cuáles son las propuestas que tenemos entonces en este instante como partido principal de oposición para que mejore todo esto? Vamos a decir solo, estamos en contra. No, yo le he dicho al doctor y a los demás miembros de la comisión, yo voy a hacer mis aportes y los estoy haciendo en forma interna, pero hay que estar adentro, Renato. Pero si solo les digo, yo estoy en contra de eso, ¿pero por qué estoy en contra? Por eso te digo, una empresa privada justa, robusta, que invierte en el país, pero que le pague salarios justos a la clase trabajadora, porque no es que ellos solo estén haciendo, que las exoneraciones que se le ayudan, que se les dan a ellos, es casi limitada. No pueden exoneraciones de 75 años, Renato, ya no se puede. Hay que controlar esas cosas, hay que controlarlas, y entonces platicar con ellos, dialogar con ellos. Mira, si llegar a acuerdos en estos temas fiscales no es fácil, pero es necesario hacerlo, por el bien del país, porque la gente... ¿Cuánta gente que nos está viendo en este instante no ha comido? Y no porque no quiere, porque no tiene, no va a encender el fogón. Entonces, busquémosles alternativas y salidas a toda esa gente. Gracias, Renato, discúlpame que me extendí, pero quería hacerlo en este momento porque recuerdo que tú has sido un soñador permanente y ya estamos arriba de los 60 años y queremos ver una Honduras diferente y como uno de los periodistas, no solo más conocido, yo siempre te lo he dicho, de mayor credibilidad en el país,
tenés que contribuir, Renato, o sea, honestamente te lo digo. Y no es que no lo estás haciendo, o sea, no sé si me doy a entender, pero lo que te digo es, hay que hacer esa labor de concientización para que los que más tienen, no es que se van a desprender, Renato, pero que sean un poquito más generosos por el momento difícil que estamos enfrentando en la sociedad hondureña, que obtengan ganancias, porque nadie invierte para perder, es todo lo contrario, pero ya lo que ganaban antes, como me dijo un empresario la vez pasada, yo ganaba, Jorgito, estoy perdiendo, le dije, ¿por qué pierde? Me dice, pierdo 20 millones al año. ¿Por qué? Pucha, de veras, le va tan mal. Yo ganaba 110 millones al año y hoy estoy ganando 90 millones. ¿Te imaginas lo difícil que es perder, dejar de ganar 20 millones, ganaba 110 y ahora gana 90 millones al año? Ajá, y si él gana eso, y una persona que no se escucha ahorita y que gana 14,000 lempiras mensuales, ¿cómo va a ser? ¿Qué futuro tiene? Eso es lo que tenemos que hacer definitivamente. Gracias, Renato, perdóname que me... Bueno, como lo ven, yo siempre he dicho, no me arrepiento de haberlo dicho, cada día lo creo más, que los nacionalistas es mejor que estén en la oposición, porque tienen mejor discurso en la oposición que cuando están gobernando. Aquí se los ha demostrado Jorge Zelaya hoy. Tienen mejor discurso, más social, más humanista, más transparente en la oposición que en el gobierno. Y lo otro... Ya Jorge no ejerce el periodismo, yo sí lo ejerzo, por lo tanto a mí esas clases universales de periodismo las tengo más presentes porque ya Jorgito está en una etapa, no digo que de hibernación periodística, pero ya él, su aventura y sus proyectos son más políticos y piensa como político y actúa como político y tienen un discurso más como político. Yo sigo siendo periodista, de esto me gano la vida, por lo tanto no miro las cosas así, blanco y negro. Tengo que estudiar lo que dice uno, lo que dice el otro. Hoy no he dormido bien por este programa, me he levantado a las 3 de la mañana a leer todo lo que concierne a este asunto para no venir a hacer el ridículo aquí, a preguntar cosas que no vienen ni van, cosas divorciadas de los puntos en los que hay disensos entre el sector privado y el sector público. Así que esas son las grandes diferencias con un amigo. Él está en política ahora, trabajando en política, viviendo con la política, y yo sigo en esta trinchera. Por lo tanto, yo no puedo ver las cosas así, blanco y negro, sino que explorar, indagar, repreguntar, cuestionar, validar, valorar o discrepar. Así que en ese sentido, gracias Jorge, lo que has dicho, yo te lo comprendo, estás en una actividad política, sos precandidato presidencial, tenés tus propias estrategias, pero bueno, hoy tendrás aquí al amigo pero periodista también, ¿verdad? No, dejémoslo ahí, porque entonces no voy ni a presentar al doctor Hugo Noé Pino. Bienvenido, bienvenido Ligia, y bienvenida Silvia. Ya Jorge consumió los primeros minutos, así que voy a la pausa y enseguida empezamos el debate aquí en Frente a Frente, pero antes Luz Madrid con el tema del día. Muy buenos días, licenciado Renato, a nuestros panelistas, televidentes. El tema del día, recuerde que usted puede opinar a través de nuestro WhatsApp 9773-6065 y a través de redes sociales @Frente a Frente HN. A esta altura del proceso de socialización del proyecto de justicia tributario, ¿cree la comisión dictaminadora que este instrumento necesita más ajustes como lo propone el sector privado? Recuerde compartir su opinión a través de redes sociales. Frente a Frente presentó el tema del día. El tema del día. A esta altura del proceso de socialización del proyecto de justicia tributario, ¿cree la comisión dictaminadora que este instrumento necesita más ajustes como lo propone el sector privado? Comparta su opinión. Aquí por consenso interno me dicen los panelistas que a Jorgito Zelaya le demos participación otra vez hasta las 7:50 de la mañana. Se llevó 15 minutos. Es una broma, Jorgito, puedes participar a la hora que quieras. Bueno, comencemos, doctor. Ya tiene la comisión de dictamen de este proyecto de ley de justicia tributaria una opinión casi al 90-100% de la misma. Todavía hace falta varias organizaciones, Renato, importantes dentro del país,
Hemos recibido a una parte del sector privado en donde hay opiniones distintas, porque aquí no hay un solo sector privado, ¿verdad? Hay una cúpula del sector privado y hay otros sectores que tienen opiniones diferentes con respecto a la ley. Pero yo quisiera aprovechar unos minutos, Renato, para señalar algo que me parece sumamente importante. En primer lugar, usted ha visto, esta comisión de dictamen es una comisión multipartidaria. Están representadas todas las fuerzas políticas que están en el Congreso Nacional. En segundo lugar, quiero señalar en forma muy enfática que yo no había visto en mucho tiempo, en décadas, una ley a la cual se le hubiese hecho una campaña de desinformación tan fuerte como esta. Fíjese que todavía hoy en la mañana escuchaba en un medio de comunicación decir que la ley es un paquetazo. No lleva ni un tan solo impuesto, Renato. Se ha hecho circular el rumor de que se van a gravar las remesas familiares. La ley no tiene nada de eso. Se ha hecho también señalar de que se van a despedir, primero se mencionó 500,000 empleados, y luego 100,000, luego 200,000. Nosotros no miramos, yo en lo personal no miro ninguna razón, justificación o motivo para que se despida un tan solo empleado. Y voy a explicar por qué más adelante. Entonces, uno de los aspectos bien importantes de esta socialización es que nos ha permitido desbrozar el camino hacia el dictamen. ¿Qué significa desbrozar el camino? Es quitar toda una serie de malentendidos, señalar realmente el verdadero contenido de la ley. Y el verdadero contenido de la Ley de Justicia Tributaria es ordenar las exoneraciones, Renato. Exoneraciones que están en 300 leyes, en más de 15 regímenes diferentes, reducirlos a 2 y establecer mecanismos de mayor supervisión. Otro objetivo adicional de la ley es generar mayor transparencia en el manejo de la información y adicionalmente fortalecer a la autoridad tributaria. Entonces, estos son los elementos que son muy importantes a considerar en el análisis de la ley. Sin embargo, se ha insistido reiteradamente en tratar de señalar cosas que no están apegadas al espíritu y al contenido de la ley. Por eso hemos tenido reuniones tan importantes con todos los sectores. Mire, el sector que analiza la parte fiscal, usted conoce el FOSDE, CESPAD, el Colegio Hondureño de Economistas. Nos hemos reunido ya con 2 cámaras de comercio muy importantes, la de San Pedro Sula, la de Tegucigalpa. Ya 2 bancadas han recibido, hemos recibido 2 bancadas, la del Partido Libre y la del Partido Liberal. El sábado se tuvo una reunión con la Asociación de Municipios de Honduras, con la AMON, y quienes expresaron su respaldo al proyecto de ley. Entonces ha habido toda una serie de elementos. Empresarios, viera qué interesante este aspecto. Empresarios, la expresidenta del COEP, Juliet Handal, que señala con un importante empresario como es don Miguel Sabla, cómo hay muchos aspectos de la ley que ellos consideran atinados. El hecho de que las exoneraciones son un incentivo tributario al desarrollo de las empresas, pero que no pueden durar al infinito. Y adicionalmente la ADIPE, por ejemplo, los distribuidores de petróleo, como señalan como exoneraciones que se han dado en el marco de estos incentivos tributarios se han convertido en competencia desleal para ellos. Entonces hemos tenido una muy buena socialización hasta el momento. Hoy llega por la mañana el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, en donde vamos a ver ese elemento que ha generado preocupación y que vale la pena considerarlo en toda su dimensión, como es la competitividad regional. Nos van a presentar cómo están realmente las exoneraciones o los incentivos
fiscales para Centroamérica y adicionalmente por la tarde tenemos al COEP. Esta semana casi está señalada por el sector privado. Vamos a tener a la FENAC, vamos a tener a la Cámara de Comercio e Industrias de Choluteca, vamos a tener a la Cámara de Comercio e Industria de las Islas de la Bahía, vamos a completar el proceso con el Partido Nacional, la bancada del Partido Nacional y la bancada del Partido Salvador de Honduras. Es una jornada muy fuerte en diferentes sentidos, pero vamos a tener ya contestando concretamente la pregunta, Renato, vamos a tener un sentido de cómo va a ser el dictamen hasta finales de esta semana. Y quiero señalarles algo, el dictamen es uno de los procedimientos legislativos que se dan previo a ir al Pleno. Al final la decisión va a ser del Pleno del Congreso Nacional. ¿Le ha parecido sustentado algún argumento? Porque hay 5 o 6 aspectos en los que un sector del empresariado discrepa. Por ejemplo, con las órdenes exoneradas, el régimen de territorial a universal, con el secreto bancario. Estas son tres de los puntitos. Bueno, ahí sigue el debate, que van a ser grabadas las remesas. Pero no debería de seguir. Correcto, pero ahí está ese puntito. Pero las 3 primeras que mencioné son como torales. ¿Y cuál es el argumento? Si quieren comencemos ya, Silvia. Comencemos con esto de las órdenes exoneradas, de las OCS. Órdenes de compra exoneradas. Correcto. OCE, de las órdenes exoneradas, órdenes de compra exoneradas. ¿Qué arguyen los empresarios? Primero, que tardan. Segundo, que tardan en emitirlas, que ellos tienen que pagar en efectivo los impuestos, luego que pasa 1, 2, 3, 4, 5 años y no le devuelven los impuestos que pagaron de órdenes de compra exoneradas, y que eso los hace caer en iliquidez financiera, en falta de flujo. Este es uno de los puntitos. Vamos a ir desmenuzándolo uno por uno de dónde están las discrepancias. Buenos días nuevamente, Renato, y a su audiencia. Hay que decir que hay una ya no desinformación, porque yo creo que a esas alturas del proceso ningún sector, sobre todo los sectores interesados, puede alegar ignorancia del contenido del proyecto, tanto del que fue elaborado originalmente por el Ejecutivo, y que al primer lugar donde se fue a socializar fue precisamente al COEP, y se tuvieron rondas previas de socialización con la empresa privada y otros sectores antes de remitirlo al Congreso Nacional. Producto de esas jornadas, y esto yo sé que no es parte de la pregunta, pero me parece importante compartirlo con el auditorio, producto de esas jornadas se hicieron varias reformas al proyecto original y este fue presentado al Congreso Nacional. Ahora, a mí me llama la atención cómo hay bancadas o sectores que pueden decir estoy en contra. Usted mencionaba algo claro, son 3 o 4 puntos en los que discrepa un sector de la empresa privada, porque no es toda la empresa privada. En la comisión se nos ha pedido, en primer lugar, que no generalicemos, que es un sector muy reducido, una élite empresarial la que ha tenido esos privilegios por décadas. Hay otro sector respetable de la empresa privada, que usted también lo conoce, que se manifiesta a favor de esta ley, precisamente porque para ellos y ellas es muy difícil continuar compitiendo, sosteniendo. Hablamos de fuentes de trabajo que nos preocupan a todos y todas. Bueno, hay fuentes de trabajo en riesgo, efectivamente, pero son de esta de esta pequeña empresa que no puede seguir compitiendo en condiciones de desigualdad. El doctor Hugo Noé mencionaba a los gasolineros. El presidente de la DIPE nos dijo que hay gasolineros independientes que están muy cerca, en riesgo de cerrar sus gasolineras,
producto de esa competencia desleal. Venden combustible clandestinamente, del que ingresa exonerado y que no lo pueden consumir ni siquiera, lo venden después. Pero mira, ese es otro puntito. A mí me toca repreguntarles hoy de lo que piensa el otro lado. El otro lado no está aquí, solo está la parte de la comisión. Bastante. Correcto, yo lo entiendo, pero me toca repreguntarles ahora que los tengo. Es decir, ¿por qué eliminar todos los regímenes porque alguien no utilice los combustibles que importa sin pagar impuestos para otras actividades? Pero es que no se están eliminando y eso hay que aclarárselo al auditorio. ¿Por qué eliminar todos los regímenes por una empresa que no tiene que ver absolutamente nada con importación de llantas? Le repito nuevamente, no se están eliminando los regímenes y se lo explico con el proyecto que yo sé que usted lo tiene en la mano y que ese proyecto de cómo está no necesariamente va a quedar así. O sea, la comisión de dictamen va a hacer su trabajo. El doctor Hugo Noé, que la preside, ha manifestado que nos hace falta todavía una semana completa de socialización, pero esa socialización ha tenido dos ganancias. Número uno, que se le evacúan a las personas que comparecen ante la comisión, porque ahí está la representación del SAR también. Se le evacúan algunas inquietudes que tiene, pero le permiten a la comisión recibir insumos y puntualmente que nos digan en qué artículo, cuál es la redacción que ellos consideran que puede ser una redacción que se preste a varias interpretaciones, o sea, para aclarar la ley. La gran mayoría de las personas que han comparecido ante la comisión, al finalizar, dan de viva voz una conferencia de prensa, donde dicen que de lo que habían escuchado del proyecto a lo que ahora conocen, no tiene ningún riesgo. Lo dijo el presidente de la IVA, usted mencionó el secreto bancario como uno de los riesgos, y él expresó, porque se lo preguntó directamente un periodista, ¿existe un riesgo de que se violente el secreto bancario? Y él dijo no, así como nos han planteado la ley, no existe ese riesgo. Ahora usted me estaba diciendo que ¿por qué eliminarlo? No se van a eliminar, Renato. Hay regímenes fiscales que les quedan 17 años y van a gozar, no de derecho. Yo le digo al ministro director, Marlon Ochoa, yo no hablaría de derecho adquirido, sino que de privilegios adquiridos. ¿Por qué tendría que haber una consecuencia si por 17 años más, por 10 años más, por 15 años más van a gozar de esos regímenes? Y en ese lapso que van a poder seguir con todos estos privilegios, están aperturándose dos regímenes adicionales que están equiparados con los beneficios que en la región se otorga a la empresa privada, a los empresarios y empresarias que quieren invertir en un país. O sea que no vamos a estar en riesgo de perder competitividad. Los factores que tiene en cuenta una empresa para invertir en un país no es solamente el tema de exoneraciones fiscales, ese está en el 7º lugar de una tabla donde va incluida la estabilidad política de un país. Tenemos un gobierno electo legítimamente, democráticamente, y eso es un factor que incide. Tenemos también un nivel de fluctuación de la moneda que no es el mismo de la región centroamericana. O sea, en Guatemala, según hemos conocido, el valor de cambio de la moneda fluctúa exageradamente. Ese es otro factor. Seguridad jurídica, se está recuperando la credibilidad en el Poder Judicial, que usted sabe, y no vamos a caer aquí en este tema de a qué intereses estaba entregada la Corte Suprema de Justicia anterior. Entonces, y otro tema del que lastimosamente no habla esta élite empresarial, de la calidad de la mano de obra. ¿Por qué esa élite empresarial no ha estado interesada en que mejoremos la calidad de la mano de obra para que podamos tener otro tipo de empresas? Tenemos empresas donde sí hay empleo, donde no se pagan los derechos que les corresponde, pero sí hay empleo. Pero fíjese que esos empleos, por ejemplo en la maquila, un régimen 4x4, o sea, ¿qué posibilidades va a tener un obrero o una obrera de la maquila de profesionalizarse, de continuar estudiando para optar a un empleo que le represente mejores ingresos? Pero ve aquí, hablando de cifras, yo estuve aquí con usted cuando se estaba discutiendo la derogación de la ley de empleo por hora, y usted sabe que aquí en su foro esta élite empresarial dijo que se iban a perder 750,000 empleos.
No se perdieron, Renato, porque a este gobierno, a este Congreso Nacional, nos preocupa un tan solo empleo que se pueda perder. No se perdieron, pero lo que me llama la atención es que esta élite empresarial que gana millones de lempiras dice que si le paga todos los derechos laborales a sus trabajadores va a haber despido, que si ellos tienen que pagar impuestos después de 40 años de estar sin pagarlo va a haber despido. Entonces, sobre los hombros de la clase trabajadora del país descansan los privilegios de esta élite empresarial. Por eso este proyecto se llama Ley de Justicia Tributaria. Ellos van a seguir teniendo incentivos. No se va a eliminar de tajo ni un tan solo régimen. Pero mira lo que dicen, que no los perdiste, pero tampoco los generaste sin esta ley de empleo por hora. Un país que necesita mucho empleo. Miren qué situación. A mí me toca aquí repreguntar. ¿Y qué puedo repreguntar yo? Porque yo no soy periodista militante de izquierda ni soy periodista militante de derecha. A mí no me toca venir aquí a alabar lo que dice la derecha o a alabar lo que dice la izquierda, me toca preguntar y repreguntar. Y en ese pobre nivel de escolaridad, ahí es donde la gente se pierde. Creen que por repreguntar es que ya estoy colocado en el otro lado defendiendo los intereses del sector privado. Así que solo quiero decir estas cosas para que entiendan por qué repregunto, y las repregunto sin vergüenza alguna, las repregunto porque quiero conocer a fondo. Por ejemplo, con esto de las exoneraciones, el problema que están arguyendo algunos empresarios es que si viene, como lo tipifica la ley, un funcionario discrecionalmente y dice, no, estos beneficios hay que quitárselos a tal empresario, a tal empresa, ya no hay derecho a la impugnación. Esa es una de las partes, que los empresarios y expertos económicos ven como debilidad de este proyecto. Es un tema que se va a considerar, Renato. Ahí lo que se ha señalado, y queremos expresarlo, es que muchas veces el trámite administrativo ha impedido la sanción que corresponde, y luego se hace en el Poder Judicial, se hace una serie de atrasos y de prolongaciones que hace inefectiva la sanción que hace la autoridad. Pero nosotros lo estamos considerando muy a fondo, de tal forma de que se mantenga el debido proceso y que no se vulnere el derecho a la defensa. Miren, ese es uno de los puntitos que hay que discutir, pero para que la gente se dé cuenta, alguien tiene que preguntarlo y repreguntarlo. El doctor Pino me está diciendo que en efecto eso necesita unas salvaguardas, porque no puede quedar a discrecionalidad sin que el perjudicado se defienda este asunto. No. A usted ya no le vamos a conceder este beneficio fiscal. Usted no. ¿Y por qué? ¿Por qué no? No puede ser arbitrario. No, tiene que haber salvaguardas. La salvaguarda, bueno, pero las salvaguardas no están ahí, no se dicen. Por lo tanto, quien las plantea tiene toda la razón. Bueno, si no está, hay que... Es, digamos, una visión que se da. Quiero aprovechar lo de las órdenes de compra exentas brevemente, porque sé que los compañeros tienen que participar también, Renato. Mire, las órdenes de compra exentas se han producido muchas irregularidades. Y el argumento del sector privado es válido. Es válido en el sentido, si la autoridad tributaria, si pagan el impuesto y se tardan en devolverlo, entonces lo que tenemos que garantizar en la ley es que haya, la ley señala que en 30 días se devuelve. Bueno, eso dice la ley, pero no se va a cumplir. Nosotros tenemos que hacer que en esa ley se refleje que eso se va realmente a cumplir, ¿verdad? Pero así, hacemos dos cosas. En primer lugar, establecemos la necesidad de que no se den esas irregularidades a través de orden de compra exenta, pero también la autoridad tributaria tiene que cumplir con lo que establece la ley, y eso lo vamos a establecer también en el dictamen. Porque a la autoridad tributaria y a la institucionalidad toda le faltó monitorear y estar más comprometida con el Estado de Honduras, sancionando a las empresas, aunque éstas tuviesen
el derecho de impugnar la resolución de la agencia tributaria por haber incumplido el régimen en el que estaban. Eso le ha faltado a la institucionalidad. Por eso es que se dejan solamente 2 regímenes, Renato, porque ahora a la autoridad le va a ser mucho más fácil y no va a haber ninguna justificación de realmente de que se provoquen abusos. En la situación actual, como le digo, hay 300 leyes, hay 15 regímenes. Aquí da exoneraciones agricultura, desarrollo económico, turismo, finanzas. Ahora va a ser una sola identidad y no va a haber ninguna justificación para señalar abusos si no son sancionados en el momento. Miren, y muchas de mis preguntas, las que les estoy formulando y las que vienen, precisamente son inspiradas en la lectura de lo que el ICEFI, donde perteneció el doctor Pino y pertenece, creo, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, nos ha dicho, que afirma que lo ideal en este tipo de situaciones como la de Honduras es ir eliminando gradualmente los regímenes. Y puso un ejemplo su amigo de Guatemala. Brasil, dice, Brasil anualmente revisa los regímenes, los que no funcionan, los que no generan empleo, los que no generan riqueza, se hacen los ajustes o se eliminan. Eso es lo ideal, afirma el ICEFI. Aquí se ha ido con un poco más de celeridad, pero ellos tienen sus argumentos también y dicen: ¿cuánto ha beneficiado estos regímenes para reducir la pobreza en Honduras? Y esas son las comparaciones que van a hacer hoy. Y bueno, sabemos cómo estamos, con muchos pobres y casi siempre en los últimos lugares en cuanto a desarrollo, pero quizá lo vamos a abordar hoy también en el debate. ¿Solo el problema de los regímenes especiales o fiscales son la causa del atraso de Honduras, de la pobreza en Honduras, o hay otros factores? Claro que la lógica me dice que hay otros factores. Así que yo les pido que continúen con nosotros. Interviene después de la pausa comercial la doctora Ligia Ramos, Jorge Zelaya, así que me agrada escuchar, porque de eso se trata, de ir construyendo, que se va a legislar salvaguardas con esto de de las exoneraciones o de las compras exoneradas, para que la devolución, cuando un empresario haya pagado el impuesto en efectivo, sean devueltas en 30 días. Que va a ser bien difícil, como dice el doctor, que el primer año ya vigente de esta ley en 30 días se devuelva el dinero en efectivo a la gente. No, pero es que como eso va a ser efectivo a partir de la vigencia de la ley, la autoridad tributaria tiene que adaptar su funcionamiento interno para cumplir con la ley. Bueno, vamos a la pausa y seguimos con estos puntitos álgidos en los que discrepa el sector público del sector privado. Y cómo evoluciona la socialización. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Damos lectura a sus mensajes a través de nuestro WhatsApp. El problema de esa ley es que debilita la competencia del país con el resto de la región. Contrario a eso, El Salvador está creando más y mejores incentivos a la inversión extranjera. Más mensajes a través de nuestro WhatsApp. Más allá del partido al que pertenece Jorge Zelaya, le pregunto, el discurso populista le hace creer que los de Libre lo harán precisamente. ¿Tiene listo el programa de empleo que le permitirá emplear a todos los que lo pierden por la migración de las empresas a otros países? Los hondureños ya no somos tontos, como hablan de que el que tiene roba y no piensa en el pobre. Si este gobierno es la muestra clara de que solo piensan en ellos con grandes gastos innecesarios y los hospitales sin medicamentos. Más mensajes a través de WhatsApp. No está claro en qué van a invertir tanto dinero. Si no han hecho nada con lo que tienen, peor lo harán con todo lo que puedan recaudar. Está claro que la canasta básica se incrementará. Gobierno comunista.
Buenos días, las MIPYMES apoyan totalmente la ley de justicia tributaria. Los únicos que se oponen son un grupo de grandes empresarios que han gozado de las exoneraciones. El COEP representa a la minoría de empresarios que se niegan a pagar impuestos y crean campañas de desinformación a la población. Justicia tributaria debe ser manejar las finanzas del Estado para beneficiar al pueblo, y el Estado despilfarra estos recursos en sueldos onerosos y mal manejo de inversiones públicas, teniendo quebrada Hondutel, NE, Seguro Social, etcétera. Ojalá primero organicen el Estado para que haya justicia tributaria. Continúe enviando sus mensajes a través de nuestro WhatsApp y a través de @FrenteAFrente HN. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Miren, aquí creo que hasta el moderador, los 5 coincidimos en que hubo gente que sí abusó de los regímenes. Claro, que hubo gente que sí abusó de los regímenes. Bueno, pero así como está el debate, yo quisiera que me resumiera el doctor Pino antes de darle pase a Ligia Ramos y a Jorge Zelaya y otra vez a Silvia Ayala, con este asunto de las órdenes de compra exoneradas. ¿Siente usted que este es el puntito como más álgido del debate, doctor? No, yo creo que ahí es una cuestión de confianza, de determinar que haya una devolución rápida. Ya el SAR ya ha establecido los mecanismos necesarios que contempla la ley para que eso suceda. Yo creo que usted mencionó otro, Renato, que me gustaría tocar, que es el caso de la renta mundial. En el caso de la renta mundial, esto existía en Honduras hasta el 2016. Fue precisamente con la aprobación del nuevo Código Tributario que se suprimió. Y este es un estándar de carácter internacional que no le resta ni competitividad al país, más bien hace más transparente la aplicación de los impuestos. Y yo no encuentro ningún fundamento fuerte para el aspecto de renta mundial. ¿Por qué? Porque ya lo hemos tenido. Ahí es donde se basa la famosa expresión de que se van a gravar las remesas, lo cual es totalmente fuera de todo sentido. Y adicionalmente porque hay los mecanismos a través de acuerdos de intercambio tributario de poder establecer los ingresos que reciben las empresas y las personas naturales, tanto dentro del territorio como fuera del territorio. La renta mundial es una expresión que está en más de 140 países a nivel internacional y que por lo tanto me parece que es una práctica bastante sana desde el punto de vista de la política fiscal. Vaya, ¿cuál fue el argumento que yo he escuchado del sector privado con esto de la renta territorial que pasa a la renta mundial? Que si un capital hondureño, por ejemplo, invierte en Guatemala, allá la carga tributaria es menor que la de Honduras. Si aquí tiene que pagar un 40%, allá paga un 30% en Guatemala. Y aquí le van a cobrar entonces el 10% para equipararlo, el 10% restante. Se lo van a cobrar aquí en el país. Y he escuchado la palabra injusto, eso no puede ser. No, hay un principio en política fiscal de que no debe existir doble tributación. Y eso está garantizado en la ley, Renato. No habrá doble tributación en el caso que se han pagado, como usted lo señala, en Guatemala los impuestos. Entonces, obviamente que acá solamente se hará el cálculo de la diferencia. Y la diferencia es la que realmente Renato estaría estableciendo. Mira, esa es una de las cosas por las que yo admiro al doctor Pino. Es una de las cosas por las que yo admiro al doctor Pino. Ese equilibrio. Y me gusta el programa porque hoy me está diciendo, no es cierto entonces que si yo voy a invertir a Guatemala
y allá solo tengo una carga tributaria del 30%, aquí es del 40% en Honduras, pago el 30% que tengo que pagarle al gobierno guatemalteco y el complemento tengo que venirlo a pagar a Honduras, es decir, el 10% restante. Él me dice, no, vamos a hacer los cálculos. Si él ya pagó los impuestos de su capital invertido, de lo que produce en Guatemala, que es del 30%, él no tiene por qué venir aquí a pagar adicionalmente nada. No, pero ahí sí hay que importante aclarar. Mire, por ejemplo, en el caso de que pagara el exceso, miremos el caso contrario. En caso de que fuera más alto hacia afuera, entonces aquí le tendría la autoridad tributaria que hacerle un crédito por eso. Pero en caso de que allá pagara 30 y aquí se paga 35, tendría que pagar el impuesto sobre la diferencia. Renato, sin embargo, tiene que venirlo a pagar aquí esa diferencia. Pero lo que no, el principio de doble tributación es que usted no va a pagar sobre su ganancia, en ese caso, el 30 allá y el 40 aquí. No, yo no hablo de eso, no, yo hablo de... Pero es que esos son ingresos que se cobran, y eso sobre utilidades, ¿verdad? Realmente, pero la diferencia es que así funciona lo contrario. Si usted pagó en el exterior un impuesto mayor, entonces tiene la autoridad tributaria que hacerle un crédito. Sí, Ligia. Sí, pero la cuestión es que estadísticamente, con la información que se tiene en el SAR, el 80% de las inversiones en el extranjero son en Panamá o en paraísos fiscales, ¿se entiende? No es en Guatemala, no es en El Salvador. Yo ponía un ejemplo. Bueno, pero es que es importante saber el contexto. Y también es importante saber que las personas que dentro del SAR, que están diciendo que tienen sus inversiones afuera y que tienen esas ganancias, solo son más o menos como 536 empresas que tienen ese conflicto, pues. Y la otra cosa es que nosotros les preguntábamos a ellos también que cómo hacían del 2016 para atrás, ¿verdad? ¿Qué problemas tenían? Porque ya hemos tenido renta mundial. Yo creo que es importante que la población se dé cuenta, o sea, no solo, bueno, se generan dos regímenes nuevos, que eso, aparte de ayudar a traer inversión externa, también se va a fortalecer a las empresas nacionales. Pero para mí creo que es importante también que la población entienda que ahorita estamos a punto de ser declarados un paraíso fiscal, que tal vez económicamente a algunas personas no les interesa eso, pero a los que luchamos contra la corrupción, contra la impunidad, el que nos declaren un paraíso fiscal para nosotros, o sea, yo en lo personal no quiero vivir en un país que sea un paraíso fiscal, y yo creo que la misma población que hemos estado viviendo en materia de corrupción, de impunidad, ya no queremos seguir en eso. Entonces, si nosotros no se toman ciertas medidas, que esas medidas están contempladas en la ley, tenemos el riesgo de ser paraísos fiscales, donde se nos pueden venir capitales de lavado de activos, de narcotráfico, que ya los tenemos, y que esta misma ley está haciendo un esfuerzo para controlar eso y para que no seamos declarados paraísos fiscales. Entonces, yo creo que eso es importante saberlo, ¿verdad? Para los que luchamos contra la corrupción y en contra de la impunidad. Solo quiero, las cositas que no me han quedado totalmente claras, quiero repreguntarlas. ¿Cuántos países utilizan la renta mundial? La renta mundial, aproximadamente. Aquí estábamos con renta territorial. El argumento, mire, la mayor parte de los países de Latinoamérica utilizan renta mundial. Creo que son como 19 contra 14, algo así. En Centroamérica, el argumento del sector privado es de que se va a perder competitividad, porque
el resto de países tiene renta territorial. Pero la pregunta es, ¿por qué antes del 2016 no se perdía competitividad? ¿Por qué no hubo nunca ese? Entonces, en el fondo no es un argumento de peso. En el fondo es realmente evitar que la autoridad tributaria tenga la capacidad de poder cobrar los impuestos a nivel como se debe. Fíjese bien, y esto que es un pequeño número de empresas, como lo que acaba de decir la compañera Ligia. Mire, Renato, la evasión a nivel internacional a través de diferentes mecanismos es tan fuerte que los países desarrollados han hablado de establecer un impuesto global del 15% a nivel. Entonces, lo que está haciendo esta ley es, primero, volviendo a un concepto totalmente correcto de renta mundial, que lo teníamos antes del 2016 y que le voy a señalar claramente, por cuestiones de influencia política fue que se cambió a territorial, no fue por cuestión de una cuestión técnica, ni de competitividad. Y ningún país del mundo ha cambiado de renta mundial a renta territorial. Entonces, para nosotros no es un argumento de peso. Pero me llama la atención que el resto de Centroamérica siga con la política de renta territorial. Sin embargo, Costa Rica ahorita está volviendo a renta mundial porque lo declararon paraíso fiscal en febrero. Entonces, ahorita tenemos paraíso fiscal en Panamá y ahorita en febrero Costa Rica. Y Costa Rica ya está en el proceso de volver a renta de ir a renta mundial por este conflicto. Francamente, no se pierde competitividad si pasamos a renta mundial. Yo no lo miro con renta mundial. Ya lo tuvimos. Y que estaba hasta el 2017. Nunca se levantó. No hubo afectación para las empresas. Y mire, Renato, usted me da oportunidad de presentar algo que debemos, porque estos ataques a esta ley debemos verlos en su contexto. Usted acaba de señalar hace poco que yo estuve por muchos años con el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. En el 2015, Renato, la Secretaría de Finanzas propuso a nivel general un nuevo código tributario. Se fue y se socializó en la universidad, me acuerdo que nos lo presentaron al ICEFI, lo presentaron a la empresa privada, etcétera. ¿Sabe qué pasó cuando comenzó en ese momento la socialización y la empresa privada empezó a oponerse al código tributario? Juan Orlando Hernández le dio a Eval Díaz la indicación que se fuera al COEP a arreglar ese asunto. Fueron al COEP, levantaron una acta, le cambiaron lo que quisieron al proyecto original y así lo presentaron al Congreso Nacional y así lo aprobaron. Ahí fue donde la territorial, porque a algunos miembros les interesaba ese tipo de cosas. ¿Por qué nunca se alegó que se perdía competitividad antes del 2016? ¿Por qué ahora? Ese concepto de renta mundial lo único que hace es reforzar la capacidad del pago de impuestos que corresponde, porque se hace principalmente de las empresas más grandes, el mecanismo de evasión fiscal. Así que esto tiene un componente de economía política, Renato, no es únicamente un tema técnico de competitividad que no surgió antes del 2016 y por eso está en el contenido y por eso es que hemos señalado desde el inicio del programa que no ha habido, hasta donde yo tengo conocimiento, una fuerte campaña de desinformación sobre el contenido real. Fíjese que usted hace poco me preguntaba sobre la suspensión, digamos, en algunos casos de los beneficios. Mire, en la ley está planteado, se van a realizar 3 auditorías por 3 instituciones diferentes. Usted muy bien, y eso nosotros estamos de acuerdo, no debe de quedar a la discrecionalidad de un funcionario, deben de haber establecidos mecanismos y allí se hablan de auditorías que tienen que ser hechas por organizaciones de
del Estado. Entonces, esto, al igual que otros aspectos que contiene la ley, hemos tenido la oportunidad en el proceso de socialización de explicarlos cuál es el alcance y hemos tenido muy buena receptividad. Fíjense, por ejemplo, con la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa se llegó a analizar cuestiones de carácter técnico de la ley. Por ejemplo, cuando se habla en función de la renta mundial, ¿qué se va a calificar de residente en otro país? Entonces, los abogados obviamente tienen diferentes interpretaciones y eso nos permite llegar a un punto de convergencia en algunos de los elementos, en otros explicar que la ley es lo suficientemente clara para no tener ningún cambio. Pero si usted se fija, esta ley fue planteada y el punto es, usted puede señalar en algún momento algunos temas, pero no decir no estoy de acuerdo con que se discuta la ley. La ley tiene un contenido que busca, como señalé, ordenar, racionalizar las exoneraciones, pero no es que es un paquetazo, no es que se van a despedir. Mire, todas las, como señalaba Silvia, las exoneraciones se mantienen hasta hasta que finalice lo que la ley dice. El sector de las zonas libres hasta el 2047, no, las zonas el de la libres, Soli. El de la Soli, 2047. 2047. Los otros 2034, en los contratos de energía, hasta que se venzan los contratos de energía van a seguir teniendo las exoneraciones. También las alianzas público-privadas, de acuerdo a lo que dice la ley. Lo que está estableciendo es, a partir de ahora vamos a tener dos regímenes, uno de zonas francas y otro rinde para empresas también destinadas al mercado nacional. ¿Y cuáles van a ser los beneficios? Estos van a ser los beneficios que están establecidos. Entonces, yo sinceramente llamo a los sectores que han estado lanzando una serie de expresiones y de cosas que no están en el contenido de la ley, que nos centremos en las discusiones sobre el contenido. Nosotros no tenemos ningún problema que den observaciones, pero que no lleguen a decir, como sucedió en una de las audiencias, no estamos de acuerdo con la ley. Nos declaramos en contra. Decir eso no se puede. Bueno, yo a quien escuché decir eso fue a Eduardo Facusé, el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Precisamente eso es lo que le señalé, porque yo le señalé a Eduardo, con todo el aprecio que le tengo, que él mencionó varias preocupaciones, las que usted mencionó al principio y que nos vamos a referir también del secreto bancario. El secreto bancario, la renta mundial, las órdenes de compra exentas, las que usted ha mencionado. Le digo, pero es que fíjese que no es coherente señalar esto como preocupaciones de la ley y luego decir no vamos a apoyar la ley. Eso sí nos parecía exagerado, porque la ley ya de hecho, Renato y Silvia lo mencionó, yo lo quiero ratificar, tiene 13 modificaciones con respecto al proyecto original que se puso a conocimiento del público. Se cambiaron el periodo de 5 años que tenía originalmente bajo el nuevo régimen a 10 extensivos, otros 10, de 20 se duplicó el periodo. Se cambió también lo de que no podía el capital nacional participar en las zonas francas. Se cambió también lo del secreto bancario. Se dijo que se va a establecer un protocolo a fin de garantizar la confidencialidad de la información, que es una preocupación válida, René. Correcto. Renato. Y mire, y vamos a hablar de eso, de esas preocupaciones. Yo no digo que encaré, yo soy muy respetuoso, pero sí demandé una explicación, por ejemplo, de Marlon Ochoa el otro día, porque el fin de semana pasado me sacan un meme, porque pregunto como pregunto, porque repregunto cuando no está el sector privado, repregunto las preocupaciones de ellos.
O igual, los he increpado, pero deben entender que sí hubo muchos que se beneficiaron ilegalmente de estos regímenes. Me sacan un meme. Renato gana al año. Yo, Marlon, le digo, ¿quién puede dar la cifra de lo que yo gano al año? Marlon, estoy preocupado. Si alguien quiere perjudicarme, si alguien está molesto por lo que pregunto, me preocupa que esta información de cuánto yo ingreso al año, pero es que me puse a sumar mis ingresos al año y salió exactamente como estaba el meme en contra mía. Marlon, ¿de dónde pudo salir esta información? No, yo te aseguro que del SAR no fue. Marlon, ¿de qué otro lado? No creo que la empresa va a andar divulgando mis ingresos. Marlon, explícame. No, yo no te estoy acusando a ti, ni te estoy acusando a la institución donde trabajas, pero a mí me parece preocupante, Marlon. ¿Cómo es posible que hayan sumado mis ingresos anuales para beneficio de alguien que me quiere perjudicar? Le digo, esa es la preocupación que tenemos cuando estamos hablando del secreto bancario en materia tributaria y aduanera, que es otra cosa. Yo sé que ustedes lo deslindan, dicen materia tributaria y aduanera, pero el problema es que la gente cae, y si lo utilizan para otras cosas, y si lo utilizan para fines políticos, ¿qué salvaguarda debe tener eso? Yo quedé preocupado desde el momento que a mí me sacan mis ingresos anuales y lo utilizan en contra mía. Me sigo preguntando quién filtró una información que es muy privada. Pero no podemos estar seguros tampoco. No, claro, yo no estoy aquí acusando al SAR. Pero debe haber investigación, ¿verdad? Porque eso es parte de la seguridad jurídica también. Voy a la pausa y venimos con este asunto ahora de el secreto bancario, pero quiero resumir. Entonces, sí se le va a poner salvaguardas a este asunto de las OCSE, en el sentido que no quede a discrecionalidad de un funcionario, porque hoy son ustedes los funcionarios, mañana pueden ser liberales, puede ser que en 15, 20, 30 años el partido de Jorgito vuelva al poder, a no ser que en la que viene vuelvan al poder. Vamos, en la que viene, entonces, pero estamos siendo muy cuidadosos. No nos conviene a nadie que se utilice políticamente estas herramientas para perjudicar a alguien. Entonces, se le van a poner salvaguardas entonces a este asunto. Porque si ya no voy a tener derecho yo a impugnar una resolución administrativa en relación a mis beneficios fiscales, yo quiero que, si de por medio no va a haber un juez que diga tiene razón el gobierno, tiene razón este señor de la empresa privada, quiero quedar blindado, que no quede a libre albedrío de un funcionario que me suspendan beneficios. En una ley secundaria puede limitar los derechos que le confiere la Constitución de la República. El derecho de defensa está consignado en la Constitución, es inviolable. Cualquier ley secundaria que contemple una disposición que lo limite es inconstitucional. Entonces, aún con eso, van a existir en esta ley expresamente las salvaguardas necesarias, igual con el tema del secreto bancario. O sea, se ha generado una serie de información que no es correcta. Se le dice a una persona que cualquier ciudadano va a poder ir al banco a preguntar cuánto tiene en la cuenta bancaria don Jorge Zelaya, cuánto tiene X persona, y eso no es cierto. Esa información no va a ser divulgada, es para fines tributarios, y existen, y yo creo que va a haber la oportunidad que los otros miembros de la comisión lo aclaren, todos los mecanismos de control que tiene SAR, además que usted, como periodista acucioso que es, sabe que nunca ha habido en todo el término de existencia de SAR ni una tan sola fuga de información. Entonces eso quiere decir que ya hay controles, pero todo este año que han estado trabajando en este proyecto también se han estado estableciendo las capacitaciones y los mecanismos para que exista un mayor control, y existen sanciones en el caso de que hubiera alguna situación de filtración. O sea, porque se quieren cubrir todas las preocupaciones que hay, porque son válidas, y porque nosotros y nosotras como comisión tenemos la obligación de escuchar este tipo de preocupaciones, y que la ley queda redactada de tal forma que nadie quede con ningún temor. Desde el momento que son válidas esas preocupaciones,
es válido que se planteen a los proyectistas, claro. Es válido que se plantee al gobierno o a la comisión, claro que es válido. Yo, por ejemplo, después de mi experiencia, me parece más válido todavía, porque si yo quedo en manos de imberbes políticos, de niños que juegan a la política, que no se han vuelto serios, quedo a expensas de que esta gente me puedan utilizar esa herramienta en contra mío, violentando la ley. Pero no podemos señalar tampoco directamente. No, pero yo le estoy planteando generalidades. Yo le estoy planteando generalidades. Yo lo que me pregunto es, ¿de qué otra institución puede salir mis ingresos anuales? No, eso estoy planteando yo, como una preocupación general. Hoy por lo de hoy, mañana por si es el partido de Jorge que está en el poder, pasado mañana por si es el Partido Liberal o cualquier otra fuerza política que llegue al poder. Lo que uno no quiere es quedar en la discrecionalidad de un imberbe político, o de un mañoso, o de alguien que utilice un cargo para enriquecerse o para perjudicar a alguien. Renato, ese es el asunto que vamos a discutir después de la pausa. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Damos lectura a sus mensajes a través de nuestra cuenta en Twitter, @FrenteAFrenteHN. Carla Sarmiento comparte: la ley no necesita de ajustes, está bien así, a favor de la justicia, en donde todos paguen sus impuestos como debe de ser. Lo que creo que se debería normalizar y reducir drásticamente es el gasto público en base a la sobrepoblación laboral en el Estado y la inmensa carga salarial que muchos en el Estado devengan sin tener capacidad comprobada, aún dándose tributos. Siempre estaremos en saldo rojo. La Espada de Moral comparte: buenos días, la ley de justicia tributaria es justa, los miembros del COEP, ellos no representan a la verdadera empresa privada, solo representan a este pequeño grupo de exonerados, por eso es importante la aprobación de la ley. Waldo Rivera comparte: desde el COEP leí que sí es necesario revisar las exoneraciones, desde el gobierno leí que los regímenes actuales se mantendrán para quienes ya están amparados por ellos. ¿Cuál es la controversia? ¿Secreto bancario y renta mundial? ¿O hay algo no dicho o no inteligible? Gracias por continuar comentando a través de nuestra cuenta, @FrenteAFrenteHN. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Bueno, y me hago eco aquí de lo que me sugería Silvia Ayala, que por qué no dije, y los narcos cuando controlan el SAR o cuando controlan la institucionalidad igual, peor si son narcos, Silvia, peor si son narcos. Ya vamos a hablar de este asunto de la discrecionalidad. Pero aquí me pide el doctor Pino la palabra, también me la pide Ligia Ramos y Jorgito Zelaya. No, yo no le he pedido, yo estoy tranquilo. Te tomaste esa pecho lo que te dije, que no, con los primeros 15 hermano, minutos habías consumido. Pero cuando me des la palabra hablo, cuando me preguntes te contesto. No, estamos tranquilos, no, yo aquí, me conoces, así soy, así soy. No, cuando me preguntes, yo contesto. Okay, es decir, muy bien. sobre todos los temas, y estoy estudiando. Sí, es necesario aclarar esto último que usted señaló, porque primero, volvemos a la discusión, Renato, de todo lo que circula en las redes, ¿verdad? Memes, bueno, todos recibimos en cierta forma diferentes tipos, hay veces de ataques, hay veces de elogios, etcétera. Y uno pudiera pensar, Renato, que en el ánimo de predisponerlo a usted en relación al proceso que se está llevando y a las autoridades del SAR, alguien que conozca su salario aproximadamente puede haber sido, digamos, con el objetivo de molestar que haya hecho esa suma. Asumir que esto viene de la autoridad tributaria es realmente muy peligroso, Renato. Entonces yo creo que ahí debería de pensarse mejor. Y en segundo lugar quiero establecerle que la ley
La ley nosotros la estamos haciendo, o revisando, mejor dicho, el proyecto de ley en función de la institucionalidad, Renato, de la institucionalidad. Y en este caso, el SAR obviamente juega un papel importante porque es la autoridad tributaria. Entonces, las acciones, como usted mismo señaló, las acciones que tienen que quedar reflejadas en la ley son las acciones que debe ejecutar la institución. Si en determinado momento la institución, por falta de confianza o por exceso en las atribuciones de sus funcionarios, esta es una cosa totalmente aparte y debe de hacerse responsable a esos funcionarios. Pero la ley, cuando nosotros decimos que se va a garantizar a través de un protocolo la confidencialidad de la información, lo que estamos haciendo es reforzando a la institución, no a las personas. Si hay algún tipo de desconfianza, porque yo le he escuchado este argumento en los empresarios que dice, bueno, hubo uno en este mismo programa que dijo, ¿y cómo van a manejar esa información ahí en el SAR? Y yo digo, ¿y cómo si es la autoridad tributaria? Es el poder legítimamente constituido. Si hay abusos en el manejo de la información, hasta donde nosotros tenemos entendido, Renato, no solamente en este gobierno, no ha habido en gobiernos anteriores ninguna acusación que del SAR o de la autoridad tributaria haya trascendido información. Y si en el momento en que se descubra, y eso sí lo estamos introduciendo en la ley como el elemento, en el caso de que haya, perdón, no es que lo estamos introduciendo, está establecido en un artículo nuevo que mandó el Ejecutivo que dice que todo aquel funcionario público que se demuestre de que ha filtrado información, que ha roto la confidencialidad de la misma, será administrativa, civil y penalmente responsable, Renato. Eso sí se tiene que salvaguardar, porque lo que usted señala, viniendo de una autoridad, es inconcebible, ¿verdad? Yo, por lo tanto, no creería que esa información salió de las Bueno, autoridades. pues eso fue lo que me dijo Marlon. Bueno, Marlon me dijo, gracias por atenderme ante mi pregunta. Así es. Estamos debatiendo, ¿no?, cuáles son las preocupaciones. Así es. Y es válido preocuparse. Y las salvaguardas, como usted hay señala, tantos intereses de por medio en el país que puede ser hoy, puede ser mañana. Alguien con esos intereses puede utilizar en un cargo de estos como herramienta a su favor, herramienta partidaria o herramienta a su grupo empresarial, puede utilizar su discrecionalidad para afectar a otros. Por eso hay que salvaguardar bien eso. Debilitando el Estado de Derecho, que es lo que tenemos que fortalecer. Bueno, es válido, es válido. Ustedes asumieron que yo estaba hablando o acusando. No, yo le pregunté a Marlon, esto no me parece, ¿de dónde pudo salir esta información? No fue de nosotros, Renato. Pudo ser de cualquier otro lado, no de nosotros. Con eso me quedo. Y confío en ti, Bueno, aquí he recibido este cuadro, que yo lo voy a manipular desde mi aparato. Y son los ingresos que por renta territorial ha obtenido el país. Muchas gracias, Waldo, porque Waldo de repente no deja de tener razón. Esos son los dos puntos álgidos, secreto bancario y la renta mundial. Son los ingresos que ha recibido el gobierno en materia de impuestos, Renato. Para algún sector privado, la renta territorial le ha dado resultados a Honduras en cuanto a recaudación tributaria. Sí, eso es lo que quiere señalar a partir del 2016, que cuando se cambió la renta mundial, la renta territorial, aumentaron los ingresos reales que se recibían, porque están ajustados por inflación. Pero eso lleva una tremenda, no diría falacia, sino que sesgo, exactamente, sesgo por lo siguiente. Los ingresos tributarios pueden crecer por diferentes razones.
pueden crecer por crecimiento económico, pueden también crecer por impuestos adicionales, como en efecto a partir del 2014 se subió el impuesto del 12 al 15% en el impuesto sobre venta y del 15 al 18 se le aumentó 25 centavos de dólar a los derivados de la gasolina. Pueden crecer por mejoras administrativas y pueden crecer por inflación. Entonces, esa relación es demasiado simple como para establecer causalidad entre el cambio de renta mundial a cambio a renta territorial. Ya dijimos todo lo que se quería decir del impuesto bancario y de las preocupaciones que hay. Ligia, doctor Pino. Sobre el secreto bancario. Yo quiero decirles que lo del secreto bancario lo estamos tomando muy en serio, ¿verdad? Tuvimos la reunión con la IVA y tuvimos sus puntos muy técnicos que lo virtieron, lo explicaron en la audiencia. Yo creo que la gente puede ver las transmisiones de Canal 20, donde fueron muy válidos y se están tomando en cuenta de forma responsable. También tuvimos aportes técnicos muy importantes del Colegio de Economistas. Tuvimos aportes muy importantes de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Lo que quiero remarcar aquí, Renato, es explicarle a la población lo que estamos haciendo en la comisión especial de dictamen de la Ley de Justicia Tributaria. Yo creo que las personas que estamos ahí somos personas muy responsables, estamos tratando de darle el espacio a todos los sectores. Todavía no hemos tenido una reunión de consenso porque en este momento estamos recibiendo toda la información de forma, o sea, de todo tipo, porque nos han llegado con posicionamientos políticos, nos han llegado con aportes técnicos, nos ha llegado el porcentaje más grande de los empresarios, porque yo creo que es importante de que necesitamos como bajar un poco los ánimos, disminuir la polarización, ¿verdad? Y necesitamos escuchar no solo un sector, tenemos que escuchar todos los sectores, tenemos que bajarle al discurso de los ricos contra los pobres contra los ricos, porque no es a mi parecer, esto no se trata de eso, no es algo ideológico, es algo de justicia social, de que tengamos la oportunidad de que crezca el país, de que disminuya la pobreza, y pues nosotros en la comisión no nos hemos reunido para hacer consensos todavía. Ahorita solo estamos recibiendo la información. Aquí tengo yo todas las reuniones que hemos tenido, apuntado las cosas más importantes. Aquí tengo la ley, que las hemos estudiado todos. Y las reuniones técnicas que hemos tenido, los aportes técnicos han sido muy importantes. Entonces, decirle a la población de que ahorita el proyecto de ley está en manos del Congreso Nacional, está en manos de diputados, para mí, responsables, que estamos haciendo nuestro trabajo. Que luego, por ejemplo, todo lo que yo voy recibiendo dentro de la comisión, la paso íntegramente a mi bancada, y que después, cuando tengamos que dictaminar la ley, vamos a llevar los aportes de cada partido. Lo que sí es importante es que la población sepa que ya tenemos estadísticas, tenemos realidad nacional, tenemos información como del FOSDE, como del CESPAD, ¿verdad? Que han sido tanques de pensamiento independientes, que no están politizados ni partidizados, que han hecho una exposición importante en la situación que tenemos nosotros en el país, que se viene hablando de revisar exoneraciones hace más de una década. También tenemos reuniones con el sector más importante de los empresarios en el país, porque son los que realmente sostienen nuestra economía, porque son los que dan el 94% de los trabajos formales e informales. ¿Quiénes?
Los empresarios de nuestro país que pagan impuestos. No le estoy hablando de los empresarios que están en los regímenes de exoneración, que los empresarios que dan, o las empresas que están exoneradas, solo nos producen el 6% del trabajo de nuestra población. El dato que dan ellos es que más de 500,000 de asegurados provienen de estas empresas bajo el régimen fiscal. ¿Es así o no? No. Ese es el dato que yo lo he escuchado. Son como 180,000 personas. Que los asegurados son como 800, 900,000. Pero ese es en general. Pero en general. De los exonerados son 180,000. Y que de esos 500,000 salen de estas empresas bajo regímenes fiscales. No es cierto, y se lo digo porque esa información nos lo dio la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Porque como nosotros les dijimos, por las estadísticas que tenemos, que de 100 empleos, 6 son producidos por las empresas exoneradas, ellos dijeron que no, que eran 180,000 y que ese era el 20% de las personas que están en el Seguro Social que tienen trabajo formal. Y es cierto, es el 20% de las personas que están en el Seguro Social, pero el 94% de las personas que trabajan en Honduras, que ya sean que estén bajo que sean formales o que sean informales, es por la empresa hondureña, y ellos no tienen beneficios fiscales. Pero no solo no tienen beneficios fiscales, o sea, ellos hacen un esfuerzo, ellos son resilientes y sobreviven e invierten todo otra vez en Honduras. Estamos hablando de la microempresa, claro, de la pequeña empresa. Micro y pequeña empresa. Son los que generan más empleo. Son los que generan más empleo. En eso estamos de acuerdo. Son los que invierten y son los que pagan el impuesto sobre venta, el impuesto sobre la renta. Entonces, no sacan sus utilidades. No sacan. Entonces, mire, ellos, pero no solo es que ellos mantienen, sino que cuando hay un mal uso de las empresas dentro de los regímenes de exoneración, hay empresas que hacen un mal uso de eso, que yo no le puedo decir los nombres, porque no lo sé, ni tengo sustento, pero están siendo investigados, pero los mismos empresarios hondureños nos dicen que están viviendo una competencia desleal, porque todo el estamento jurídico que se ha dado en los últimos años ha sido no solo para seguir que estas empresas sigan dentro de estos proyectos de exoneración, sino que facilitarles a ellos que tengan más ingresos, no solo por exoneración, sino por venta de los productos en el territorio nacional, que hacen que las pobres empresas tengan una competencia desleal. O sea, yo creo que es importante aclarar un poco las cifras, Renato, para dejarla. De acuerdo a la información estadística, en Honduras existe más o menos 2.4 millones de ocupados. Sin embargo, dentro de esa parte, el subempleo es quien tiene el mayor porcentaje. Entonces, cuando se habla de los empleos formales, es una cosa, claro, de los 850,000 que están en el seguro, de los cuales 160, 180 están en la maquila, por ejemplo. Ahí es donde se sacan los porcentajes. Pero lo que Lige está queriendo enfatizar es el hecho de que la pequeña y mediana empresa y la microempresa es la que más paga impuestos. ¿Por qué? Porque un zapatero, cuando va a comprar suela, muchas veces tiene que pagar impuestos sobre venta, o una costurera, que sabemos que es subempleo, pero pagan los impuestos. Entonces, ese es el tipo de análisis que hay que hacer. Y adicionalmente, lo complementario es que no se está perdiendo ningún empleo, Renato, porque no se están suprimiendo las exoneraciones. Aquellos que se les venza, cuando se les venza, van a poder optar a los dos regímenes nuevos que también tienen incentivos tributarios. Lo que sí se va a hacer es que se van a establecer periodos de tiempo. Mire, la ANPI, la Asociación Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas, que llegó a la comisión y le dio un respaldo muy fuerte a la Ley de Justicia Tributaria, señala eso. Nosotros estamos en condiciones que no recibimos mayores niveles de apoyo, aunque se explicó los programas que están actualmente en el gobierno, y somos los que contribuimos en forma muy fuerte con los impuestos. Entonces,
Por eso el concepto de justicia tributaria dentro de la ley, una vez que finalicen los periodos específicos sobre los cuales se han concedido algún tipo de exoneraciones, obviamente hay que equiparar a las empresas. La industria farmacéutica en nuestro país paga los impuestos y produce para el mercado interno. Un llamado bien importante, Renato, en todas estas audiencias, y los compañeros lo pueden corroborar, es el énfasis que nos han hecho muchos empresarios nacionales en fortalecer el mercado interno, que aunque sabemos es pequeño, también es importante para el desarrollo de la seguridad alimentaria, la agroindustria y otros rubros como la construcción también. Muy bien. Bueno, ¿puedo hablar, Renato? Sí. Después de la pausa. Después de la pausa, porque está en la línea Marlon Ochoa y está Pedro Barquero también. Ligia, no, la participación de Pedro va a ser de 2 minutos. Por eso Ligia y Silvia van a tener participación inmediatamente después de la pausa comercial. Solo hablé en la entrada yo y ya no volví a hablar. Que hablo mucho. Frente a frente, gracias al nuevo y único Renovat Platinum con cúrcuma que reduce el dolor y la inflamación articular. ¿Qué dice el adelante? 2 años de esos beneficios y les triplicamos el empleo. ¿Cómo se llama la presidenta de la Esperanza Escobar, es directiva. Miren, no sé El modelo económico tiene que cambiar, Renato, mira, definitivamente. ¿Perdón? El modelo económico en el país tiene que cambiar. ¿El modelo económico? Claro, tiene que cambiar. ¿Qué modelo es el que prima actualmente en el país? No, es un modelo, ha sido un modelo de beneficiar a los... Vaya, modelo neoliberal, yo te ayudo. ¿Qué modelo necesitamos? Un modelo justo, un modelo que mire al ser humano como centro principal. Eso es lo que tiene, tan sencillo como eso. Y para eso no se necesita ser economista, no, es ser más justo, un modelo justo, Renato, eso es lo que se necesita. Para eso tenés que crear riqueza. Pues, claro, porque si no tenés que distribuir... Con trabajo, dándole trabajo a la gente. Es justa Y pagar salario justo, eso es, al final eso es. Por eso el pacto fiscal es importante hacerlo. Mira, casi todos los sectores han coincidido en que debe de haber un pacto fiscal en el país. ¿Liderado por quién? Obviamente porque nos están dirigiendo. La presidenta, convocar a todos los sectores y a esta altura. El Congreso Nacional, lo que se está haciendo en esta comisión es escuchando todos los sectores. Mira, en aspectos fiscales es muy difícil llegar a acuerdos, pero es necesario hacerlos en este momento. Con las diferencias de clases que están existiendo. No podemos seguir así, Renato. No, el país no puede caminar por esta misma... Y no se trata, aquí volvemos, de estar de un lado, de estar del otro lado, es de estar del lado del pueblo, de estar del lado de la gente. Sí, mira, yo creo que aquí es lo que ha faltado. Aquí se falló en la comunicación. Aquí se falló en la comunicación. Y la comunicación pervirtió, alteró este proceso, porque hubo ataques, hubo ataques, y hubo ataques de ambos lados. Yo te voy a poner solo y cada día eso fue perjudicando un proceso de socialización mira un ejemplo amplio y democrático. En medios de comunicación, que yo conozco, en medios de comunicación conozco, Televicentro, el señor Ferrari, don Manuel Vida Toledo, desde el gobierno del presidente Lobo no tienen exoneración en el pago de importación de su equipo para la empresa. Y Televicentro sigue funcionando y sigue funcionando bien y tiene ganancias. Y esas exoneraciones, ¿por qué no asumen una actitud igual, parecida, los otros medios de comunicación del país? ¿Por qué no la asumen? Falta y están ganando. Dime si no ganan los medios de comunicación. Claro que mira, ganan. pero yo te voy a decir. Bueno, te estoy poniendo un ejemplo, no, pero Renato. es que también tú debes conocer algunos otros elementos. Buena parte es por la importación de papel. Mira la Constitución, lo que dice la Constitución. Es decir, pero ya eso es meternos... pero es exoneración. pero... Claro, eso me refiero. Y los mismos tratamientos le dan a los medios de comunicación del interior del país. No se los dan. No le dan ese mismo... Lleguemos a la conclusión de que el país viene exigiendo una revisión de las exoneraciones desde hace muchos años, porque hay gente que ha abusado de las exoneraciones. Hay gente que abusó de las exoneraciones. Y que este asunto se polarizó porque los discursos desde un comienzo fueron polarizantes de ambos lados. Unos atacando a los ricos y los ricos defendiéndose. Yo creo que si las estrategias de comunicación
hubiesen sido más coherentes con el compromiso de revisar las exoneraciones, porque muchas ya cumplieron sus objetivos, otras es que no le generan ni empleo ni riqueza al país. Así es. Si el proceso se hubiese llevado a cabo bajo estrategias menos polarizantes, creo que faltó gerencia. En ambos lados faltó gerencia para ir aplacando el asunto y determinar, yo soy de los que creo que el país debió hacer esto más gradual. Ok, este régimen ya no nos beneficia. Soy de los que creo que cuando las empresas comenzaron, algunas, a pervertir estos regímenes, debieron ser sancionadas. Y ahí le faltó monitoreo al Estado. Por eso debemos concentrarnos ahora, Renato, y voluntad. en el contenido de la, posiblemente de la ley, correcto, así ¿verdad? es. Y otra vez, que no quede la idea de que los regímenes desaparecen. Si realmente tienen periodos bastante largos de gradualidad, tiempo. 10 años, Entonces, 15 años. Lo que está haciendo la ley es, a partir de ahora, estas van a ser las reglas de juego precisamente con para las nuevas que se acojan a los regímenes. Ya vienen con la ley si es que se aprueba. Así es. Las empresas que están cobijadas en los regímenes estos que se pretenden derogar seguirán hasta que finalice el periodo para el cual fueron aprobados Luego los tienen regímenes. la posibilidad de migrar a los dos nuevos regímenes que se están... Se va a aprobar, Renato. Bueno, pero yo soy optimista con respecto hay un partido que es clave en este asunto, es el Partido Liberal. Para que tengan los 65 o la mayoría que requiere 65 votos. Sí, es el Partido Liberal. Por favor, producción. Y estas son las propuestas del Partido Liberal. Estas son las propuestas del Partido Liberal. Ya se las voy a resumir. Porque yo he escuchado a los liberales decir que solo si se atienden sus propuestas, ellos dejarán de emitir voto particular y apoyar esto. Pero que si no se atienden sus propuestas, entonces que no espere Libertad y Refundación el apoyo del Partido Liberal en esta ley. Y si el Partido Liberal no apoya este proyecto, no hay votación suficiente para aprobarla en el Congreso. En eso está consciente el Partido Libre. Por eso va a ser clave analizar en los próximos minutos esto que propone el Partido Liberal. Así que sugiero brevedad a todos los participantes y a los que están por teléfono. Marlon Ochoa, director del SAR, del SAR, perdón, no puedo decir de la Servicio de Administración de Rentas. Entonces es del SAR, para todos aquellos que decimos yo, en este momento, la SAR. No puede ser de la servicio, es del servicio, del SAR. Adelante, Marlon, buenos días. Buenos días, Renato, y un saludo a la Comisión de Dictamen, con quienes en esta pasada semana hemos pasado bastante tiempo en una discusión franca sobre el proyecto de decreto. En primer lugar, le quiero certificar que no es del SAR que salió esa información. Desde que usted presentó o me contó sobre este hecho, nosotros revisamos la auditoría de logs, es decir, quienes ingresaron al sistema para ver su RTN y sus declaraciones, y no encontramos que nadie haya ingresado desde que usted declaró. Si es así, me siento tranquilo. Si es así, me siento tranquilo. Bueno, yo tenía la obligación de preguntarle a usted. No sé si se debería sentir tranquilo porque alguien filtró esa información y... me siento tranquilo porque ahora sé dónde buscar. Que la han filtrado. Ahora sé dónde buscar. Averigüé dónde se hizo. Ahora sé dónde buscar. Por eso me siento tranquilo. Sí. Y esto ilustra los niveles de seguridad que maneja el SAR, por los cuales está completamente facultado para manejar información bancaria, ¿no? Yo, más que todo, me quiero referir a esta frase que usted dijo, de niños imberbes. Y bueno, en el pasado usted ya ha hecho alusión a nuestra juventud, a la mía y otros funcionarios públicos. Ha dicho hipotes dogmáticos, nos dijo hace unos meses, y hoy nos dice niños imberbes. Pero ¿por qué alude que fue a usted? Renato, no fue a usted. Yo soy joven. Ni a nadie. Yo soy joven. Del SAR. Tengo 31 años, lo cual no es ningún delito. No tenemos cola, ni ninguna acción de corrupción en nuestra vida. Yo he sido un luchador social desde antes del golpe de Estado, y con el golpe de Estado en Honduras se fundó una generación de jóvenes luchadores sociales que les preocupa profundamente
situación del país y que creemos que el país ocupa transformaciones profundas y radicales porque sencillamente lo que se ha hecho no ha funcionado. Entonces este tipo de defensa de la opacidad que usted ha hecho hoy con base en falacias ad hominem, es como que si yo le dijera a usted tiene esta postura porque defiende los intereses de los grupos económicos. Eso es una falacia ad hominem y no debería ser de esa forma en que se discuta este proyecto de decreto. Justo está hablando del nivel de polarización en la discusión y nos acusa a nosotros del delito de ser jóvenes, ¿no? Ser joven no es ningún delito y tampoco es condenable. Lo que es condenable, Renato, es ser joven o adulto y defender los intereses de corruptos. Ok, ese es el discurso polarizante que se lo escuchaba a la misma presidenta, que quien discrepa de esto es corrupto. Ese claro, discurso, gracias Marlon, gracias. Ese discurso ha arruinado el debate, el discurso de descalificación de uno y otro lado. Eso polarizó el debate. Usted sabe quiénes controlan los medios de comunicación. Eso polarizó el debate. Y quiénes sentaron esta confrontación. O sea, los medios de comunicación no los controla el Estado. Los medios de comunicación no los controla el secretario, sí, el ministro director del SAR. Y aquí se sentó y se abrió, inclusive antes de que el proyecto fuera introducido en el Congreso Nacional, una campaña en algunos medios de comunicación precisamente confrontando, descalificando, señalando desde la edad, desde la falta de experiencia. O sea, Marlon Ochoa es uno de los funcionarios que profesionalmente está más capacitado en esta administración. Te voy a decir algo. Marlon, él asumió que me estaba refiriendo él o a su gente. Yo dije imberbes como un sentido... En sentido general, no necesariamente pensé en Marlon Ochoa. Esto más, pueden preguntarle a mis compañeros de TN5, les digo, ese muchacho es muy bueno, ese muchacho tiene madera. Indistintamente que se radicalice o dogmatice, ese muchacho tiene madera. Se los digo con toda franqueza, allá el que quiera creer, no estaba asociando cuando dije cipotes imberbes, fue una figura general, como usted me dijo, pero no mencionó cuando llegan narcos a ocupar esas instituciones. También es un peligro que las instituciones por narcos. Que las instituciones llegan narcos. Eso es algo que no es hipótesis. Entonces, por favor, Marlon, te pido disculpas si te sentiste ofendido. Jamás pensé en tu figura o en la gente que te rodea. Fue una expresión general a la que tengo derecho cuando se está tocando un tema como el secreto bancario, donde si no es gente realmente capacitada y honrada, y si no hay el blindaje respectivo, la información de uno se puede sentir comprometida. ¿Y cuál es la ilegalidad de que sintamos temor algunos de que la información pueda sentirse comprometida cuando se debaten estos temas? Si no se presiona para que se deje el blindaje necesario y que no haya ninguna oportunidad de que alguien filtre información de ese tipo. Eso es lo único que reclamamos. Es lo único que reclamamos. Pedro Barquero, exministro de Desarrollo Económico. Adelante, Pedro. Hola, Renato, buenos días. Un gusto saludarte, un gusto saludar a los amigos del panel y al pueblo hondureño. Mira, voy a tratar de ser rápido, pero tengo unos 2 o 3 elementos que creo que son importantes. Primero es que me gustaría saber si la comisión ha hecho algún análisis de impacto en el sentido de lo siguiente. Se están derogando un montón de decretos, se están derogando un montón de leyes, se están derogando un montón de marcos legales de regímenes especiales, y a mí me gustaría saber si ellos ya analizaron cuánto empleo se ha generado a raíz de esos decretos en los últimos par de años anteriores, porque eso es el impacto directo e inmediato que vamos a tener, la no generación de esos empleos nuevos que generaron esos decretos a lo largo de los últimos años. Y te pongo un ejemplo. Entre el régimen RIT y el régimen SOLI, el año pasado se invirtieron 26.000 millones de lempiras con un compromiso de generación de empleo de 10.000 empleos. Entonces, es importantísimo que la Comisión haga este tipo de análisis y valore adecuadamente lo que se está eliminando versus lo que vamos a perder, porque nadie nos puede garantizar que estas inversiones que se estaban dando en los regímenes anteriores se van a dar en los regímenes nuevos.
y por eso es que yo sigo insistiendo, es necesario que se cierren las puertas de los abusos para que podamos tener en coexistencia los regímenes viejos con los regímenes nuevos. Y rápidamente te pongo dos ejemplos. Los famosos combustibles de las islas de la bahía. Yo he hablado con expertos en el tema, Renato, y me han dicho que se le puede poner un colorante a ese combustible de las islas de la bahía, a modo tal que cuando se hagan auditorías en gasolineras en tierra firme, donde se encuentre el colorante, ya sabes que es contrabando que viene de las islas de la bahía. Entonces, esa es una manera de muchas que hay para controlar ese contrabando, no es necesario eliminar ese régimen. Segundo, lo de las llantas. Sencillo, se le pone un artículo adicional a la ley Sol y a la ley Rito, a cualquiera que haya sido utilizado con ese fin de las llantas, en donde se le pone que el que importe bienes que no ocupa para su proceso productivo de manera fraudulenta, se le va a cobrar una multa de 5 veces, 10 veces, 20 veces, lo que querrá veces el valor de los impuestos no pagados para que les duela. El problema es que ahorita no hay castigo para eso. Entonces, así, Renato, mi recomendación para la comisión es que le pida al SAR los casos de cómo se han abusado para que mejor busquen la manera de controlar esos abusos, de cerrar esas puertas, pero dejemos coexistiendo los regímenes anteriores y con los nuevos, porque nadie nos garantiza que los nuevos van a tener el atractivo que han tenido los viejos. Y te voy a dar dos elementos adicionales de por qué sustento yo mi tesis. Los inversionistas lo que buscan es la certidumbre y el largo plazo. Entonces, la ventaja de los regímenes anteriores es que ya tienen una larga historia. Cuando llega un inversionista a un país y dice, bueno, ¿bajo qué régimen voy a invertir? El régimen X, le dicen. ¿Y ese cuántos años tiene de funcionar? No, tiene varios años. Ah, bueno, eso le genera confianza. Un régimen nuevo, aunque sea bueno, Renato, no va a generar confianza de un día para otro. Va a haber una curva de confianza, así como una curva de aprendizaje, así como una curva de implementación de sistemas. ¿Y qué va a pasar también dentro de un año cuando salgan los primeros pícaros, ladrones y sinvergüenzas abusando del RINDE y de zona franca? ¿Vamos a hacer lo mismo? ¿Los vamos a eliminar? No. Lo que tenemos que hacer es poner los controles y estar en permanente revisión, porque pícaros, ladrones y sinvergüenzas siempre van a haber. Entonces siempre revisémoslos y cada vez que encontremos un caso de abuso, cerremos esa puerta a través de un decreto o un control adicional. Muchas gracias, Renato. Un fuerte abrazo a ti, a los panelistas y al pueblo hondureño. El exministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero. Regreso con los comentarios finales. Continuamos con Frente a Frente gracias a Bigos. Ven hoy a disfrutar del verdadero sabor Bigos. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Continuamos dando lectura a sus mensajes. Henry Smith comparte a través de Twitter. ¿Se incluyen las municipalidades en la ley de justicia tributaria? En el sentido estricto de los plan de arbitrios, ya que son en algunos casos agresivos y desproporcionados en algunos municipios. Algunas municipalidades solo le suben al impuesto sin tener estudios de mercado. Nos vamos a una breve pausa y ya regresamos. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Carrier.